representados por tres plataformas de conexión, un nuevo orden tecnológico, la apuesta de China por liderar la IA en el sur global. Muchachos, yo tengo el agrado de dejar a ustedes a una de las voces, a juicio mío, más autorizadas en lo que respecta a la gobernanza mundial y específicamente en lo que respecta a la inteligencia artificial. Les presento y dejo con ustedes a la abogada, politóloga y socióloga Gretel Ledo de la República Hermana de Argentina. Bienvenida. Bueno, muchas gracias como siempre, Jorge, el placer de poder conectarme con toda la comunidad chilena, que por cierto tiene un público muy ávido intelectualmente. Ya nos conocemos desde prácticamente desde todo lo que fue la emergencia y hemos analizado tanta temática, ¿no? Bueno, ahora nos está convocando un tema que realmente es de actualidad. Ustedes están al tanto y al conocimiento que estamos en un frenesí, una carrera ya no intermitente, sino directamente que se ha lanzado con todas las plataformas por ver quién está liderando a nivel planetario la delantera en todo lo que es el manejo de la inteligencia artificial, donde ya vamos por etapas en un salto totalmente a pasos agigantados, donde ya no hablamos de la inteligencia artificial convencional, después pasamos a la inteligencia artificial al IAG, digamos la genérica, y ahora ya estamos hablando de una inteligencia artificial agéntica, ¿sí? Que después vamos a analizar un poquito eso. Pero fíjense cómo constantemente nosotros vemos noticias sobre los lanzamientos de Silicon Valley, o sea, cómo está los Estados Unidos de América, cómo va, liderando todo este campo hasta que se va colando por la ventana, y ahora voy a decir por qué China, donde ya no estamos hablando que le faltan meses para que China alcance ese liderazgo, sino directamente ya le está prácticamente empatando el terreno y falta vuelta a página para que la esté superando a Estados Unidos, porque va por iniciativas que están vinculadas a cómo llegar a todo digamos, a lo largo y ancho de todo el planeta, ¿no? Con esta nueva iniciativa de Waco que acaban de lanzar ahora hace muy poco. Y la historia de esto comienza con una especie de repechaje, ¿no? Cómo se ve herida digamos, en su ego cultural China, cuando en el año 2016-2017 hay un enfrentamiento entre la inteligencia artificial y un juego milenario que es el Go, donde a partir de ahí, en ese enfrentamiento, quedan malheridos los chinos, ¿no? Entonces van a empezar a establecer toda una estrategia que arranca justamente en ese año, en el año 2017, y el plan culmina en el 2030, ¿no? Con este objetivo de máxima, de manera estratégica, de poder posicionarse con un liderazgo indiscutible, arrancándole hoy, digamos, la delantera, se quiere, la cabeza a los Estados Unidos. Bueno, esto fue cuando se enfrenta esta tecnología, ustedes la deben conocer, AlphaGo, desarrollado por DeepMind de Google, se enfrenta con el surcoreano Lee Sedol, y también con el chino, el campeón mundial chino, Ni Hai, ¿no? En este enfrentamiento, nada, China alerta y dice, no, momentito, bueno, ustedes saben lo que pasó, fue una situación, digamos, no solamente un cimbronazo político-cultural, sino también muy sentida, porque estamos hablando de una cultura que durante años se venía desarrollando, donde se pone, digamos, de resalto las competencias y capacidades humanas. Quédense con esta palabra, humanas. Me parece muy banal, pero es lo que hoy se está discutiendo. ¿Es humano o no humano? Hay una limitación en el alcance a nivel productivo, a nivel cultural, a nivel creativo, a nivel innovación, que el humano de alguna manera limita ese tipo de crecimiento y necesitamos algo que no sea humano. Por eso vuelvo a decir que este eje del año 2016-2017 pone en tela de juicio hasta dónde ese campo y esa expertise de conocimiento técnico que tiene el humano empieza a tambalear, ¿no? Entonces ahí China dice, no, esto ya no es un juego, es el símbolo de la sabiduría, no es milenaria, algo tenemos que hacer. Lanzan este plan y en la primera etapa se van a crear las bases y se va a integrar la inteligencia artificial en sectores claves. Y estamos hablando del 2017 al 2020. Y ya en ese momento China comienza a liderar un campo con todo lo que es la vigilancia facial, ¿sí? El reconocimiento facial. Bueno, después está todo el sistema de puntaje social que le hemos analizado en tu programa también, Jorge, cantidad de veces sobre China. Y comienza todo, digamos, este delineamiento que, claro está, China siempre no solamente lideró, sino que se posicionó en un lugar que hoy por hoy
ningún país todavía lo logró a ese nivel de cómo rasteriza todo lo que es reconocimiento facial. Bueno, comienza con todo ese plan, ese programa, en áreas como conducción autónoma, también agrega todo lo que es manejo, digamos, de manera autónoma, ciudades inteligentes y procesamiento del lenguaje. Esa es la primera etapa, 2017 al 2020, ¿sí? Esto es lanzado, este marco regulatorio, por el Consejo de Estado chino, ¿sí? A partir, como les dije recién, de este enfrentamiento que hubo con el Huawei y que el DeepSeek, el DeepMind, digamos, de AlphaGo lo derrotó. Bueno, esa es la primera etapa. Vamos a la segunda, 2020-2025. Que estamos prácticamente ahora, porque 2020-2025 ya estamos casi terminando esta segunda etapa y ya entrando a la tercera. En esta segunda etapa quieren igualar a nivel tecnológico a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para integrar de manera masiva la inteligencia artificial, pero en el plano de la industria nacional? Ese es el objetivo. Entonces, el primero eran áreas claves de ciudades autónomas, ciudades inteligentes, procesamiento del lenguaje, reconocimiento facial, este tipo de tecnología, ¿sí? En todo lo que es ese ecosistema. El segundo, bueno, queremos superar a los Estados Unidos. Y empezamos a establecer, dicen los chinos, una especie de hardware, impulsar a través de la promoción y de incentivos claves a sectores nacionales chinos para poder promover una inteligencia de manera más autónoma respecto a la dependencia de los chips de Norteamérica. Recuerden que los Estados Unidos libran una batalla donde le frenan el ingreso de NVIDIA, que son los chips necesarios para llegar a otro tipo de dimensión y de salto de calidad. Cuando le bajan la barrera, los chinos dicen, bueno, vamos a empezar a trabajar en el desarrollo de nuestros propios chips, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, por eso esta segunda etapa, 2020, que sería 21 al 25, avances decisivos en la soberanía, ¿sí? No queremos depender de los Estados Unidos, queremos tener nuestro propio material, ¿sí? Empieza toda esta programación en esta segunda etapa, entonces, integración de la inteligencia artificial en sectores tradicionales, manufactura pesada, red eléctrica nacional, medicina, finanzas, agricultura de precisión, ya la comienzan a integrar en políticas de Estado, ¿sí? Y bueno, empiezan a trabajar con Huawei también para todo el desarrollo esto de los chips, con una, digamos, directamente valerse con industria nacional, ¿sí? Esa es la segunda etapa. La tercera, convertirse en el líder e innovador absoluto, absoluto de inteligencia artificial a nivel global. Hacia ahí es hacia donde quiere ir Xi Jinping. O sea, estamos hablando 2026 al 2030. Líder absoluto de la inteligencia artificial a nivel mundial. Entonces, esta decisión prácticamente quirúrgica que empieza a implementar China pisa fuerte con este lanzamiento del 16 de julio pasado, donde el presidente participa en Shanghái de WICO, de esta creación de este organismo multilateral, con un eje específico vinculado a cómo hago para conectar yo desde China con este lanzamiento, una apertura, todos son bienvenidos, a liderar el subglobal, ¿sí? Con el objetivo de la transversalidad, del open source. El open source tiene que ver con el código abierto, en total contraposición con los Estados Unidos de América, que, dicho sea de paso, trabaja con toda esta idea de la concentración de poder en manos de empresas, o sea, monopolios totalmente tecnocráticos, las grandes empresas que manejan absolutamente todo. Ni el propio presidente Donald Trump, digamos, cuenta en sus manos con la libertad de pedir un recurso, aún en temas de seguridad, que lo ha solicitado y se lo han negado, ¿no? En recursos claves donde se requiere una iniciativa, quizás donde la inteligencia artificial puede aportar mucho en materia de seguridad, y se han negado las grandes popes y los grandes empresarios de Silicon Valley. Con lo cual, se ha establecido un negocio totalmente tecnocrático, ¿sí? De las grandes empresas, este gran feudalismo tecnocrático, tecnológico en los Estados Unidos, donde las que manejan la baraja es el sector privado, ¿sí? Y por otro lado, en China, como tenemos toda esta incidencia del PSC, del Partido Comunista China, que está totalmente alineado con el Estado, digamos, de la República Popular China, no existe este interés, digamos, a nivel corporativo empresarial, ¿me explico? Sino que hay una sintonía a nivel más llana, donde por supuesto hay otros valores que no se ponen en tela de juicio y bajo ningún punto de vista se discuten. Léase el eje, por ejemplo, de políticas democráticas, el eje del Estado de Derecho, el eje de los derechos humanos, que sí, por supuesto, son pilares fundamentales en la Unión Europea y, por supuesto, en Estados Unidos. Con lo cual, es una de cal y una de arena. Me explico lo que estoy diciendo. O sea, por un lado tenemos un escenario donde estas cuestiones no se discuten bajo ningún punto de vista,
¿no? En toda esta panacea, más que nada en la Unión Europea, y vamos a hablar un poquito de la diferencia con Estados Unidos, y en China ven otro tipo de atracción. Entonces, ¿cómo me posiciono en esta tercera etapa clave del 26 al 30 en líder e innovador absoluto de inteligencia artificial a nivel mundial? ¿Qué te ofrezco? El open source, ¿sí? El código abierto. Pero no me discutas mi filosofía, digamos, la sintonía, digamos, de principios a nivel derecho, sino que esto es un negocio, dicen los chinos. Estamos hablando de un negocio netamente económico. Y siempre se ha manejado de esa manera, dicho sea de paso. Entonces, en esta tercera etapa se quieren convertir en un referente a nivel mundial y bueno, penetrar de manera masiva en más del 90% del mercado, en la vida cotidiana, administración pública, educación, salud. Hay hospitales enteros en China que hoy literalmente funcionan, no hay humanos. Ustedes lo saben perfectamente, ya no son estudios médicos, sacar un turno. La atención literalmente está manejada con inteligencia artificial, están con todo este desarrollo planetario de lo que son a nivel robótica, a nivel humanoides. Hay otro plano que hay que resaltar que tiene que ver con lo sociológico, que es el aumento sociológico y, digamos, y a nivel geográfico poblacional, el aumento de población pasiva. En Corea del Sur hay una población pasiva muy grande, ¿sí? Bueno, ni hablar de China, y hay mucho también respeto por la cultura digamos, de la población adulta mayor, que, digamos, toda su vida trabajó y dejó una siembra directa sobre el país, y se respeta profundamente el desarrollo de la población adulta, pero ¿qué pasa? La población activa, joven, no es lo suficiente como para poder económicamente pasar tiempo o dedicar, digamos, sí, fundamentalmente tiempo, que es lo más cálido que tiene el ser humano, para pasar tiempo con los adultos mayores. Entonces se comienzan a desarrollar estas estrategias en contra de la soledad, ¿sí? En contra del adulto mayor, digamos, que no tiene tiempo de compañía, tiempo de calidad de compañía. Y bueno, se empieza a desarrollar todo esto a nivel robótico, a nivel humanoides, y bueno, desde la forma de un peluche hasta la forma de un muñequito que le dicen abuelita, abuelita, abrazame, abuelita. Es tremendo, los videos que pasan son choqueantes, pero... Y los mismos abuelos lo dicen, mira, mi hija no tiene tiempo para venir, trabaja todo el día, está a largos kilómetros de distancia, y bueno, y le dan el nombre al muñequito, o sea, lo nombran como si fuera un nieto. Tengo el nieto tal, bla, bla, que monitorea mis estados, dialoga conmigo, ya no tengo ni la capacidad de articular la lengua porque no hablaba con nadie, o sea, es fuerte lo que estamos hablando. Pero detrás de todo esto subyace en esta barrida cómo de alguna manera habíamos arrancado la charla hablando de la noción de humanidad, ¿no? Cómo de alguna manera el ser humano se ha convertido en una especie de óbice para sí mismo. Digo, bajo la visión de estas teorías. El óbice para sí mismo es, encontramos un obstáculo en el desarrollo económico, encontramos una limitación en la potenciación del crecimiento productivo de un país, en el desarrollo intelectual, donde hemos descubierto otras capacidades con otro tipo de inteligencia, que es la maquínica, que nos permite dar saltos de mayor velocidad, ¿sí? Donde se pueden simplificar los procesos, donde actividades mecánicas la puede realizar una inteligencia artificial, desde un acopio, digamos, hace muy poco tiempo atrás eran grandes maquinarias, grandes robots, los famosos robots, que eran robots que simplemente trasladaban cajas, grandes pesos, traslados, bueno, cavaban, bueno, desde grandes fosas a bueno, cualquier tipo de movimiento pesado, trabajo pesado, así como fue la revolución industrial, fue la revolución en la robótica. Pero hay otro tipo de revolución, otro salto, que está vinculado a la búsqueda de la singularidad tecnológica. Entonces, por un lado tenemos la esencia de la persona humana, y por otro lado es cómo hago para que eso que no es humano sea no solamente tan humano, sino más humano que la propia persona. Y vos decís, pero ¿cómo más humano? Y porque te puede leer a vos mismo. Y porque a partir quizás de un reconocimiento facial puedo detectar si vos en una declaración, por ejemplo, en un juicio oral, con tu reconocimiento facial estás adulterando tu declaración, porque te están consultando si a tal hora vos ingresaste al edificio tal para ver si hubo, o desde una toma de rehenes, o una usurpación de la propiedad, o delinquió de alguna manera, le toman un testimonio a la persona, reconocimiento facial, leen los gestos y el sistema dice que esta persona está mintiendo por tal y cual patrón.
porque trabaja sobre los patrones que ya están cargados previamente, ¿no? Hay una especie de antecedente donde se hace una especie de identikit facial, ¿no? De las microexpresiones que en materia penal dicen, bueno, esta persona directamente no es que es potable, directamente es culpable o no. Más allá de que quizás las pruebas digan otra cosa. Entonces, estamos hablando de un sistema de inteligencia artificial que de alguna manera hace una lectura de la persona humana y puede decidir por encima del veredicto de una persona, de un juez, o de un empleador que está decidiendo si esa persona es apta para postular a un puesto de trabajo, ¿sí? O de un político que decide que prefiero echar mano a la inteligencia artificial para trazar una política de Estado y no a mi equipo de asesores, ¿sí? O a un background, digamos, de investigación previa o de científicos o gente técnica que le estoy acompañando, no. Me resulta más fidedigno acogerme a lo que dice la inteligencia artificial. O formo parte del Poder Judicial y también me resulta más cómodo trabajar con esa herramienta al momento de tomar un veredicto, una decisión, o lo preformateo pasándolo previamente por inteligencia artificial. Y en todo caso después evalúo si mi punto de vista se distancia o no, pero previamente, ¿qué dice la inteligencia artificial? Entonces, esa cuestión de el humano se constituye un óbice, una valla sobre la propia ponderación de desarrollo hacia el horizonte de crecimiento de una persona, o sea, el humano es el óbice de sí mismo, entonces aparece este desarrollo de inteligencia artificial maquínica. China de alguna manera se ve un poco forzada en todo este escenario porque acá ellos se manejan con, digamos, acción-reacción, ¿no? El golpe que ha dado los Estados Unidos contra China ha sido bastante fuerte. Recordemos que China, digamos, tiene la capacidad de meter sus productos, porque hablo de productos, no ideología, esa es la diferencia entre los Estados Unidos y China. China va con esa mentalidad milenaria de la ruta a la seda, ¿no? Un poco lo escribí en la columna última que publiqué en Diario Perfil, donde esta es una estrategia literalmente como fue una ruta de la seda, nada más que es la ruta de la inteligencia artificial agéntica y cómo posicionarse a nivel planetario. Y ahora fíjense que, bueno, acá hay una serie de países que han acompañado toda esta iniciativa. Quiero un poco hacer un repaso de esta iniciativa que es muy importante. Fueron 29 firmantes, incluyen China, Rusia, Bielorrusia, Serbia, Cuba. Y fíjense que en nuestra región acá, de lo que es América del Sur, lo que es América en general, no decía América del Sur, todo lo que es América, firmó Brasil, Venezuela y Cuba. O sea, Argentina brilló por su ausencia, Chile también, porque Chile obviamente está alineada con otra filosofía respecto a la inteligencia artificial, pero está claro que en esta búsqueda de la promoción están las aguas bastante divididas, ¿no? Sabemos perfectamente que en nuestro país acá, por lo menos acá estamos transmitiendo acá en Argentina, está totalmente alineada con los Estados Unidos de América, el gobierno de Milei, ¿no? Y dentro de esta iniciativa, donde los ejes centrales son la promoción de una cooperación internacional en inteligencia artificial, garantizar la gobernanza global de la IA, obviamente liderado por China, y un desarrollo seguro y equitativo. Esta idea de la transversalidad, ¿no? Esta idea de la equidad para que todos puedan acceder con el open source, con recursos abiertos, digamos, con el código abierto a todos los países, y dentro de esta línea donde por supuesto no firma Estados Unidos, tampoco firman los principales países de Occidente de Europa. O sea, ni Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, no firman, no participan. Y por otro lado, sí tenemos 10 países africanos, 12 países asiáticos, pero, y de la región de Latinoamérica, solamente esos 3 centrales, ¿no? Con lo cual, se busca esta reducción de la brecha tecnológica. Ellos abrazan este paraguas de la reducción de la brecha tecnológica, pero la idea infine, ¿cuál es? Posicionar a China con este lanzamiento de WICO, ¿no? El World Artificial Intelligence Cooperation Organization, esta organización mundial de cooperación, ¿no? Intergubernamental, si se quiere, donde se invita a los países a formar parte. Bueno, fue una iniciativa ahora, del 16 de julio, muy reciente, lanzada en Shanghái. Entonces, por eso estamos diciendo que ya estamos en la tercera fase. Yo dije, esta frutillita, habíamos arrancado con el plan estratégico, ¿se acuerdan? Desde lo que pasó con el juego del Go, dijeron, bueno, y dieron mi orgullo de cultura milenaria, ¿cómo hacemos? China dijo, no, esto no es un juego, esto no es un simple juego, humillaron a la cultura milenaria, humillaron al humano. No, nosotros tenemos que posicionarnos por encima, porque Estados Unidos estaba con esta tecnología
literalmente con lo que fue el DeepMind de Google. Dijeron China, no, acá nos pasaron por arriba. Y ahí rápidamente lanzan este plan que arranca en el 2017 con horizontes al 2030. Esta presentación que hace Xi Jinping el 16 de julio pasada va orquestada dentro de la tercera fase. Dentro de la tercera fase que recién mencionamos, que es convertirse en líder e innovador de la inteligencia artificial a nivel planetario. Hace un rato estuvimos hablando de los tres ejes fundamentales de lo que son el Estado democrático, derechos humanos, el Estado de Derecho, las garantías constitucionales. Bueno, esos son los ejes centrales en la Unión Europea. Puedo decir que en los Estados Unidos de América van por la desregulación. Norteamérica va por la desregulación. Es una arista donde ellos ponen la preeminencia en cuáles son los factores para poder potenciar todo el mover de inversión tecnológica totalmente abierto, que no exista ningún tipo de óbice para ese desarrollo. Dicen, no, entonces hay que desregular. No hay que regular. O sea, no le quieren poner el pie ni pisar ningún tipo de parcelita a las grandes empresas de Silicon Valley, con lo cual van por la desregulación. En ese andamiaje va Milei, por supuesto. Y por el otro lado, la Unión Europea, no, muy prolija, como siempre. La Unión Europea, la verdad que lo que es marco regulatorio, chapó, digamos. El tema es que, bueno, hay países, puntualmente, esto también lo he dicho en otras charlas, países como Francia y Alemania se han percatado que el exceso de regulación también puede ser un espantapájaros, como quien dice, también para el desarrollo de innovación de empresas que quieren invertir y dice, bueno, si hay un exceso de regulación, realmente es muy difícil, digamos, residir en territorio europeo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que finalmente la Unión Europea cuenta con estos marcos donde establece diferentes tipos de riesgos, ¿no? De la inteligencia artificial no permitidos en suelo europeo, puntualmente cuando hay riesgo alto, no, hay actividades que están prohibidas literalmente, alto, medio, bajo, hay diferentes tipos de estándares y cualquier empresa que quiera funcionar en la Unión Europea, por más que tenga capital y pertenezca a otro país que no es europeo, debe atenerse al juego europeo, lo cual me parece muy correcto. Pero bueno, habrá que ver cada país, puertas adentro, Chile, Argentina, cómo de alguna manera lo va a regular. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? El problema es que esto está avanzado a pasos agigantados y es como que la regulación siempre va por detrás. Existe la costumbre, por supuesto, pero es como que si fuera el derecho que está queriendo arañar un escenario donde nunca llega. Nunca es como querer agarrar el agua, que vos a la ola se te escurre por los dedos. Bueno, en un punto está sucediendo eso y, digamos, quizá hay que crear una gran entelequia y un gran marco donde ciertos principios son inamovibles, ¿no? Y donde hay una cuestión que también dijo Xi Jinping, y eso la quiero resaltar, que me interesó. Él habló que lo más importante y que a él también le preocupa es que el último ojo tiene que ser humano, ¿no? Y eso va, a ver, también lo podemos enlazar con la última encíclica del Papa, Magnifico Humanitas, donde el ser humano no puede perder el control. Una cosa es que la inteligencia artificial sea un facilitador, me explico, uno le dé tareas. Veníamos bien, es una manera, veníamos con la inteligencia IAG, con la inteligencia artificial generativa, hasta ahí íbamos, ¿no? Que era de alguna manera reactiva. Reactiva significa, yo te doy una orden, la inteligencia artificial me da su producto, su cajita, la veo, le doy tareas, vamos en este ida y vuelta. Pero después aparece la agéntica, donde ya no es reactiva, es proactiva. O sea, la que toma la iniciativa, uno le tiene un objetivo de máxima, pero después elabora todo un procedimiento, un sendero, donde a vos no te notifica cómo lo razonó, no te dice cómo llegó a esa conclusión y simplemente te tira el paquetito armado y no hay un camino, ¿me explicó? Entonces ahí es donde se elimina literalmente la capacidad creativa, de innovación, de invención. Bueno, todo el polo de desarrollo, la singularidad humana, pasa a un plano donde literalmente es reemplazada por una inteligencia artificial maquínica que hoy querer emular o querer replicar, que una persona, que un ser humano quiera replicar ese cúmulo de la IAG, de la géntica, es literalmente imposible, porque estamos hablando de una copia de información, pero a una escala impresionante. Después, en otro programa, podemos desarrollar el gran problema de los recursos naturales y todo lo que implica todo esto y el gran problema que va a tener nuestro planeta con este tipo de consumos digamos, que requiere, ¿no? Es en materia de otro costal. Pero quiero desarrollar un poquito por qué llegamos hasta, por qué llegamos a esta idea o qué subyace. ¿Por qué, digamos, hay mucho pensamiento de el ser humano es óbice de sí mismo? Llega un momento que el ser humano es un obstáculo
para volar a otro tipo de dimensión, a por otro tipo de desarrollo. Este pensamiento un poco está englobado bajo la idea del Human Plus, ¿no? La humanidad mejorada, aumentada, de cómo hacer para mejorar la especie humana, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos un camino en la vida para recorrer y queremos trabajar sobre la mejoría de la esencia de la persona. Entonces requerimos de la inteligencia artificial para alcanzar ese tipo de mejoría, ¿no? Hay un concepto que está vinculado al Human Plus, y antes de eso tenemos esta noción de cómo trascender, de lo que es el transhumanismo, que es mejorar las limitaciones de las capacidades biológicas de la persona. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las nociones que realmente a nosotros nos hacen considerar persona? Bueno, somos seres mortales, ¿no? Somos seres finitos en el tiempo, no somos seres... Entonces, ¿cómo hacemos para ese obstáculo? Bueno, somos seres mortales, con lo cual hay una limitación biológica. Primera limitación, ¿no? Después, ¿podemos estar en dos lugares al mismo tiempo? Físicamente, no sé, Jorge está ahí en Chile ahora, yo estoy acá, pero no puedo estar en Chile, yo estoy en Argentina, Jorge físicamente está en Chile. Entonces, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, a la misma vez. Y la otra pregunta, ¿podemos retroceder en el tiempo? ¿Podemos viajar al pasado? Telepáticamente, viajar al momento, viajar al pasado. Entonces, fíjense esa serie de limitaciones que digo, ¿por qué no con inteligencia artificial empezar a explorar, mover esas vallas? ¿No? Eso te está diciendo el transhumanismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para alcanzar, digamos, nuevos límites que hoy por hoy esta cajita, que es el cuerpo humano, nos condiciona? Entonces, para romper esa estructura, creamos una mente que no va a estar encerrada en un cuerpo humano, va a estar en todas partes. Entonces, hoy esa inteligencia artificial está en los servidores, están en todas las conexiones, las tenemos en los celulares. Mañana ya se están creando dispositivos donde los tengamos insertos, digamos, a nivel craneano o a nivel de un microchip, de una nueva tecnología. Bueno, se habla de la biotecnología, de la nanotecnología, de transistores, un cúmulo, digamos, de desarrollos que hoy ya se están indagando para ver cómo incluirlos. Primeramente fueron con fines netamente de cómo mejorar la vida, la calidad de vida de una persona que quizás tiene algún problema motriz, algún condicionamiento de salud, entonces cómo mejorarlo con estas nuevas tecnologías. Primero arrancó con ese discurso, pero finalmente detrás de todo eso hay una visión de darwinismo social, que la sabemos perfectamente, donde el primer inútil que hay que transformar, que hay que ver si es el ser humano, ¿no? Donde ya no sos inútil en el sentido que no sos útil productivo. ¿Me explico lo que estoy? A nivel productividad, a nivel generación de recursos, ¿no? En términos de materialismo. Entonces, el cuerpo es un dispositivo obsoleto. Si es un dispositivo obsoleto, totalmente viejo, voy a requerir, a partir de esta nueva filosofía, de una mejoría. ¿Y quién me puede mejorar? Digamos, la inserción de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, la naturaleza humana es una especie de trabajo en progreso, como que van camino, van camino, van camino, y lo que requiere es dar ese salto. Y ese salto, según esta visión, lo da a partir del transhumanismo con esta afluencia de nuevos dispositivos, de la humanidad aumentada, si se quiere, ¿no? Entonces, la ciencia, la tecnología, bueno, todo tipo de tecnologías que hoy se están utilizando para llegar a esta idea de Human Plus, ¿no? Con lo cual, la pregunta que nos hacemos, ¿es posible emular la condición de singularidad humana? ¿Es posible dotar de conciencia a la inteligencia artificial, por más que sea agéntica? ¿Se puede dotar de conciencia a un humanoide, a un robot, por más que lo quieras asemejar y que tenga una lectura muy, digamos, específica, digamos, de todo lo que son las microexpresiones, los pensamientos, cómo te puede responder una persona? Por más que vos quieras entrenarla con la cantidad de seres humanos, jamás va a poder emular a la conciencia de una persona. Porque eso, lo dice un poco la encíclica, nuestra propia singularidad, el ser seres totalmente finitos, seres
sensibles, ¿no? Esa condición es la que nos hace humanos. Entonces, quizás este sendero por el cual se está transitando, donde se está buscando la especie de inmortalidad, muchos incluso quieren emular pensamientos y formas de expresarse de un ser querido que quizás ya partió. Entonces, bueno, me dispongo a hablar con una inteligencia artificial maquínica, donde yo cargué toda mi información de ese ser querido mío, un abuelito, y bueno, y me va a replicar y me va a responder como fuera mi abuelo, y estoy queriendo mantener la conciencia viva de mi abuelo, en realidad estoy hablando con una máquina. Es increíble lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se llegó en esta cuestión de hedonismo? Porque literalmente el hedonismo se ha perdido esta cuestión de, bueno, de la otredad, de la importancia de interactuar con el prójimo. ¿M? Y bueno, ya hay una carrera que ya se lanzó hace tiempo. O sea, la pregunta es, ¿se puede frenar esto? ¿Se puede de alguna manera tirar un poco, digamos, el freno, digamos, la rienda hacia atrás, como si fuera que uno estaría en Retardarlo, una carrera? Sí, retardar un poco, perdona, retardar un poco todo retardar. este proceso. Claro, a ver, yo considero que hay una cruzada cívica que nos debemos cada uno de nosotros, que está vinculada con el despertar de un pensamiento crítico, donde el ciudadano de a pie es el que tiene que, de alguna manera, comenzar no solamente a indagar, a percatarse, a preguntarse, a autoconcebirse a sí mismo como persona humana, que es lo más importante, que es lo que somos, y no dejar todo librado en manos ni de los gobiernos de turno, ni del sector privado, ni del sector público. ¿M? Porque hoy estas grandes corporaciones literalmente hoy están tendiendo grandes puentes y están convirtiendo en rehenes de turno al sector político que está ávido de tomar decisiones totalmente solapados y teñidos bajo, bueno, las ideas que hoy están propugnando en la agenda de estos grandes sectores que, por supuesto, dicho sea de paso, son para beneficios totalmente privados y personales, ¿no? Con lo cual es bastante complejo, digamos, al día de hoy poder trazar una independencia, digamos, del ciudadano de a pie, si digamos, se toman, digamos, las riendas suficientes y necesarias, ¿no? No sé en este momento cómo lo están viviendo ustedes en Chile, pero acá todavía no ha surgido ese despertar, por lo menos de parte de la ciudadanía. Y bueno, en todo caso, incluso desde la presidencia de la Nación, por ejemplo, aquí prácticamente se está alineando literalmente a la postura de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, estimada Gretel. José Antonio Kast, que es muy parecida, digamos, a la línea política que desarrolla Milei, está apostando fuertemente por la tecnocracia. Está en la Claro, misma línea de Trump, el escaneo del IRI, la identidad digital, etcétera. Está en ese camino. Y por claro, supuesto que también ha destinado claro. recursos a través del Ministerio de Ciencia para, por supuesto, llevar a efecto este plan. Claro, es tremendo. Bueno, acá en Argentina se ha presentado ahora hace muy poco un proyecto de ley que ingresó por Senado de corporaciones no humanas. Es impresionante porque ya estamos hablando literalmente de la reforma a la ley, a la 19.550, la ley de sociedades comerciales, donde inaugura esta nueva figura jurídica donde, digamos, los socios pueden ser la inteligencia artificial agéntica, ¿me explico? Las cuotas se reemplazan por tokens, por más que tiene que haber un humano a la hora de la apertura, digamos, pero estamos hablando que los socios es la inteligencia artificial, o sea, en definitiva, ¿quién termina siendo responsable? ¿Cómo se individualiza toda la cadena de responsabilidades, ¿no? Es increíble lo que estamos hablando. Aparte, bueno, salieron noticias hace muy poco, lo deben saber, donde se estuvo haciendo una prueba encerrando una inteligencia artificial en un ecosistema para ver cómo reaccionaba frente a determinados desafíos y logró escaparse de ese lugar, hackeó otro sistema para ingresar a la red para ver cómo respondía. O sea, no existen medidas de seguridad, los propios seres humanos ya no lo pueden controlar. Si nosotros dejamos que la toma de decisiones última en materia de políticas de Estado radique en una inteligencia artificial agéntica, estamos en una situación donde nos estamos boicoteando como personas humanas. ¿Me explico? Estamos boicoteando la esencia de la singularidad de la persona humana. Estamos con esta idea de transhumanismo, de Human Plus, ¿no? de poshumanidad, donde bajo todo esto subyace esta idea de darwinismo social, donde por supuesto el ser humano es el gran promotor de la destrucción del planeta Tierra, los que sobran son las personas, bueno, saben perfectamente hacia dónde va alineado todo esto de la idea de la inteligencia artificial, y a mí lo que más me preocupa es cómo hoy está incidiendo en materia gubernamental, cómo hoy se está entretejiendo, porque ni siquiera
se está trabajando en un terreno paralelo en materia laboral. ¿Qué va a pasar con la gran cantidad de personas que hoy literalmente, bueno, ya fueron desplazadas? Hasta las grandes corporaciones tecnológicas también han despedido a un sinnúmero de personas donde digo, no, esto ya está, ya me lo resuelve la inteligencia artificial, lo, lo manejo por otro lado, sos prescindible, sos un inútil, pero inútil quiero que entiendan, la palabra inútil desde el sentido productivo, no útil, o sea, sos inútil en materia productiva. Como sos un inútil, entonces mi utilidad como, digamos, como capitalista, en términos marxistas, como capitalista, digamos, no me servís. En todo caso, después, soy dadivoso y voy a planificar la renta básica universal para que de alguna manera ese gran colador, que va a ser un 80% de la población, 70%, va a quedar totalmente desplazada, bueno, tenga las maneras como para tener un sustento básico de poder moverse. Es increíble, ¿no? Lo que estamos hablando de un surgimiento de un nuevo proletariado donde los que van a estar manejando toda esta artillería son esa misma inteligencia que hoy se está incluso adiestrando. Saben que en países como India se paga la hora a mujeres que están en su casa haciendo los quehaceres con la camarita acá, donde van doblando la ropa, doblando los pantalones, regando las plantitas y están viendo cómo, porque es bastante complejo doblar un pantalón para un, imagínense. Entonces, están pagándole a una persona para que esas habilidades sean transferidas a un robot o un humanoide, y el día de mañana ese robot, ese humanoide va a reemplazar a esa persona que quizás hoy está cobrando por hacer esa tarea en el hogar. Entonces, la pregunta, ¿qué hacemos con esa señora? ¿Qué hacemos con esa señora que está haciendo ese tipo de trabajo? ¿Qué hacemos con un traductor público que hizo una carrera? ¿Qué hacemos con un analista de sistemas, con un economista? ¿Qué hacemos con un abogado? Porque hoy directamente los fallos, bueno, me los trabaja la inteligencia. ¿Qué hacemos con los jueces? ¿Cerramos el sistema judicial? ¿Le ponemos la pausa, ponemos clausurado? ¿Qué hacemos con los partidos políticos? ¿Es necesario que exista la política? Si No. ya la toma de decisiones es totalmente transversal, me la toma la inteligencia artificial, piensa por mí, le delego otra tarea, me planifica de acá el país, de acá en tantos años, cuáles son los objetivos, en todas las aristas, en materia social, económica. Cerramos la política, ponemos clausurado al sistema de asistencialismo social, ponemos clausurado a todo lo que implica la noción de sacrificio humano, de dignidad de la persona que está vinculado con el trabajar. ¿No? Entonces, si estamos atacando esos principios básicos que son bíblicos, o hasta un comunista te dice, el que no trabaje tampoco coma, porque, digamos, es una cuestión de trabajo, dignifica a la persona, no en condiciones de explotación, en condiciones, digamos, equidistantes, ¿no? Equitativas, quiero decir. Con lo cual, estamos derribando todo el andamiaje no normativo de vivir en sociedad, sino el andamiaje de la esencia de una persona humana que tiene que ver con los principios de dignidad de la persona. Entonces, si a mí el trabajo me dignifica, si a mí estudiar me promueve como persona, superarme, la capacidad de superación, la capacidad de mejora, porque no va a haber incentivo de mejoría. ¿Qué incentivo yo le voy a transmitir a un niño, a un joven que está en la secundaria, para que mejore, para que estudie? Porque la inteligencia artificial lo va a reemplazar al flaco. ¿Me explico lo que estoy diciendo, Jorge? Entonces, Una claridad. ¿con qué tipo de discursos los padres pueden criar a los hijos? ¿Con qué tipo de discurso se puede sostener una decisión política de un funcionario? Ah, si total estos corruptos, bueno, vamos con la inteligencia artificial que me mejore, me va a eliminar la corrupción. Pero a mí, ¿qué me va a asegurar que no va a entrar esa corrupción en la inteligencia artificial cuando ya han probado y han buscado el mecanismo de salir del ecosistema, fueron a otro lugar y con tal de alcanzar ese objetivo se mataron entre ellas? Entonces yo mañana mando un pelotón de guerra a donde sea, manejado con un dron de inteligencia artificial. ¿Y a vos te parece que existe una filosofía de la noción de la vida, o atacan el objetivo y matan toda una población dirigida por la inteligencia artificial? ¿Me explico lo que estamos hablando, Jorge? ¿Hasta dónde Claro. estamos yendo? Y esas son las cosas que alertó el Papa en la encíclica, no es que estoy tirando acá por tirar. El Papa lo resaltó en la encíclica y dijo, ya al desarme militar de parte de, digamos, de todo lo que es este liderazgo de inteligencia artificial, maqueteado por la inteligencia artificial, por todo lo que es la guerra en avances nucleares y demás, ¿no? Es bastante fuerte lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son los límites? Nosotros tenemos que ser conscientes y no estar como, parece esto la cruzada de Cristóbal Colón, cuando vino acá, le dieron los espejitos y prácticamente acá se llevaban el oro, se llevaban absolutamente todo. Acá, bueno, en Chile pasó lo mismo, acá en Argentina también, Jorge. Si vamos con esa filosofía, donde acá ese espejito que te bajó Cristóbal Colón
con toda su cruzada, hoy es la inteligencia artificial, y bueno, después cuáles son las consecuencias. Hay ajenidad hacia lo humano, hay destrucción de la singularidad de la persona humana. Dicen, bueno, en realidad hay una cuestión de libertad. Vos sos libre de aceptar o no de utilizar. Cuando instalás cualquier tipo de estos dispositivos, dice acepta los términos y condiciones. No te dice estas nuevas OpenAI, bueno, todas las tecnologías que el Claude, bueno, Gemini, en ningún momento te dicen que lo que vos estás llevando a cabo con una pregunta, una reflexión, una investigación, esa información automáticamente la cuelgan, la utilizan para seguir reeducando a la propia inteligencia artificial. O sea, no es que tu consulta quedó ahí y no, sino que se hacen de ese material para poder constantemente ir perfeccionándose. Y eso no, prestar consentimiento es o a todo o a nada, ¿no? Estamos hablando de dilemas éticos, dilemas morales, dilemas, bueno, antropomórficos, dilemas también laborales, que hoy por hoy la política no se la está haciendo por una cuestión de comodidad, encontró, digamos, la horma de su zapato en esta situación, donde los inútiles somos la población humana, ¿no? El ciudadano de a pie. Eso es lo que está sucediendo acá. En Argentina es espantoso lo que está sucediendo, digo, espantoso en el sentido de es increíble, ¿no? Porque se está estableciendo como estrategia que Argentina sea un polo de atracción de inteligencia artificial para todo el mundo. Y claro, los recursos naturales acá. Estamos hablando de territorio, están queriendo modificar acá la ley de tierras. Es increíble, territorio, agua, bueno, energía, recursos mineros, o sea, la minería es impresionante, ¿no? Por eso esta noción de soberanía, bueno, un poco Xi Jinping dijo, ojo que acá el último veedor de todo esto tiene que ser la persona humana, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en esta noción de open source, de código abierto, los chinos, a ver, detrás de todo esto, en realidad ellos ven un negocio económico, no es una cuestión de implantar una ideología, a diferencia de Estados Unidos. Pero bueno, estamos hablando de su tipo de inteligencia artificial, con sus mecanismos, donde vos no tenés que cuestionar las reglas bajo las cuales se configura. ¿Me explico? O sea, como que vos estás en otra pecera, la pecera, digamos, del mecanismo de la filosofía china, de la ideología china, donde vos no cuestionás esas cuestiones, esas situaciones de estándares básicos, como al estilo europeo, que manejan todas las nociones de Estado de Derecho y demás. Y bueno, de alguna manera decir, bueno, te doy el código abierto, pero no me cuestiones otra situación de modus operandi, ¿no? Ahí está el gran dilema. Por eso, cada modelo, tenés el modelo corporativo americano, que ya lo hablamos, ¿sí? El modelo tecnológico. Después tenemos el modelo chino y no entres en casa. ¿Me explico? A casa no entres. Yo te presento esto para afuera, pero a casa no mires los trapos sucios. Y después tenemos el modelo europeo que parecía, bueno, todo Estado de Derecho, regulación, bla, pero es una entelequia que llega un momento donde querés regular el punto y coma, pero en los hechos no sucede. ¿Me explico? O sea, es como si vos me creas todo el marco normativo perfecto, pero llega un momento donde la realidad se cuela por otro lado. Ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? Yo te he escuchado atentamente, ha sido por supuesto un deleite, siempre un deleite escuchar a Gretel Leo con la máxima atención, se puede ver en el chat. Vamos a ir a algunas preguntas, estimada Gretel, para luego, por Bueno, supuesto, también liberar por tu tiempo que, por supuesto, has dispensado para nosotros, una exclusiva. Y parte con las preguntas por acá, Jorge da Silva de Uruguay. Dice lo siguiente. En Estados Unidos, Gretel, el Partido Demócrata, trabaja fuertemente por eliminar el control de la IA, para que no sea controlado solo por los mega ricos. Es posible que puedan llegar a que sea controlado por beneficio de la humanidad y no de esa franja del 1% de ricos que tienen más el control para sus beneficios. ¿Podrá Estados Unidos tener un control que pueda darle más beneficios públicos y que no se llegue a un control robótica absorbido por el ligero desarrollo de esta instrumentación, dando pie a la robótica? sí, es interesante. Eh, Acá es interesante la iniciativa, es muy importante, porque ahí ya estamos hablando de un partido donde ya estamos en otro estadio. El estadio básico es la sociedad civil, ¿no? Somos nosotros los ciudadanos de a pie, sociedad civil, porque tenemos la sociedad política, ¿me explico lo que estoy diciendo? Entonces, en la sociedad civil, no sé, Jorge está interactuando en un medio de comunicación, hay gente que interactúa en el marco académico, ¿sí?
bueno, cada uno desde su lugar o incidencia desde un club o el lugar social donde interactúa y va tirando este tipo de comentarios y va despertando mentes cautivas, porque ese es el objetivo. Ahora, cuando ese cautiverio rompe la capa de la sociedad civil y pasa a cristalizar un nivel de representatividad, por mínimo que sea, quizás hoy mínimo, la sociedad política, pero buenísimo. ¿Me explico? Porque ya estamos hablando de algo que migra de la sociedad civil y pasa a la sociedad política. Hacia ese sendero, bueno, acá por Argentina todavía falta para que llegue, porque estamos hablando del color político oficialista acá, y bueno, todavía no llegamos a cristalizar o una oposición por lo menos que esté más unificada y que tenga bien claro este contenido. Acá todavía están, qué lindo, la inteligencia artificial, mucho no se están cuestionando. Pero celebro esa iniciativa, por supuesto que sí. Yo creo que hay frentes que son interesantes. Los medios de comunicación en cualquier tipo de plataforma que uno pueda llevar. Vuelvo a decir, puede ser una radio, una expresión. Hoy, por ejemplo, un joven o adulto, la edad que sea, que puede armarse un canal de manera independiente y transmitir una idea, pues no es medio de comunicación convencional. Cualquier tipo de herramienta donde yo pueda difundir de manera masiva y no solamente las 4 o 5 personas que físicamente tengo a mi lado, sino que nos permite, digamos, viajar digamos, sin límites, ¿no? A cualquier lugar del mundo con una idea. Entonces, también motivar a la audiencia a que cualquier tipo de canal que ustedes tengan a mano como para poder generar conciencia es importante. Primero uno arranca con el nicho, digamos, más cercano que tiene, pero después, poco a poco, va aumentando hacia otros niveles y, por supuesto, si se llega a cristalizar a nivel del sector político, ya estamos hablando de otro carril. Y también a nivel mediático, que es lo que yo resalto, esta ondanada se para entre todos, ¿no? Entonces, las perlitas que uno vaya sembrando son importantes, porque el termómetro, si uno hay silencio, el silencio de alguna manera da lugar, ¿no? Eh, y bueno, es importante que esta liberación empiece desde adentro, ¿no? Acá les quiero leer una frase que dijo el Papa en su encíclica: lo que salva a lo humano no es la autopotenciación técnica, fíjense, no es la autopotenciación técnica, sino la relación con Dios que libera y transforma desde dentro. O sea, esta idea del transhumanismo, de cómo hacer para mover el límite de la limitación, mover los límites del propio límite humano, de la humanidad, si se quiere, de esta cuestión de que somos seres que perecemos, somos seres que no podemos viajar al pasado, somos seres que no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, o tenemos ciertas limitaciones de nuestro propio cuerpo, y me las va a mejorar la inteligencia artificial. No, estamos perdiendo la esencia, donde la liberación no parte por inyectar en la persona un dispositivo externo que me va a mejorar en diferentes aristas. Esa mejoría no pasa por ahí, sino que tiene que ver con un despertar a nivel espiritual, ¿no? Es un poco el centro, digamos, de cómo hacer la vida más humana, más digna, ¿no? Cómo dignificar a la persona humana. Cuando uno está abandonando los principios fundamentales que dignifican la conciencia humana y el ser de la persona como sí, y está denostando esa calidad que lo hace humano, estamos en un retroceso donde ya no hablamos de Human Plus, no hablamos de humano mejorado, hablamos de eliminación del humano. No es humano mejorado, es cómo hago para eliminar solapadamente a la persona y le doy lugar a la inteligencia artificial maquínica que me supera, no sé, un ejército de personas. Entonces me cierro toda una empresa, me pongo 2 o 3 socios que son la inteligencia artificial agéntica, y ya está, no me hago, las empresas la toman las decisiones, compra, venden. Es increíble lo que estamos hablando, ¿no? Y más a nivel sector político. La extinción en nuestras narices del ser humano, la antesala de la extinción, lo que estamos viviendo. Ahora, Sí. estimada Gretel, la IA, a juicio tuyo, es la antesala de las ciudades de 15 minutos. Esto va acompañado necesariamente. Y sobre la misma, también pedir tu análisis de los 4 años que restan para llegar al 2030. ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué lo digo? Porque usted, Gretel, del año 2020, que viene planteando estos temas, del año 2020, es una de las voces, por eso yo digo, es una de las voces más autorizadas frente a este tema, porque cuando todos estábamos preocupados del tema de este pseudo bicho que había llegado, etcétera, Mm. usted ya venía hablando de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Usted lo decía ahora, es inevitable, porque la gran mayoría de la humanidad está en una hipnosis, está realmente durmiendo, pero por supuesto que esto sigue avanzando en nuestro análisis. ¿Cuál es tu análisis? Con lo que resta para llegar al 2030 y por supuesto también esta es la antesala
de las ciudades de 15 minutos. Adelante. Bueno, para responder esa pregunta, la voy a responder con una pregunta que hace un autor que recomiendo fuertemente, filósofo francés, Eric Sadin, porque este hombre sí que te hace pensar a manera gigantada, ¿sí? El desierto de nosotros mismos, fíjese, ya te lo dice el título. Miren la pregunta que hace, dice, ¿cómo dejamos que las máquinas parlantes se convirtieran en el principal vector de las relaciones entre los seres humanos? Las máquinas parlantes son el principal vector entre las relaciones, porque es más fácil hablar donde yo le cargo al chat GPT, porque ahí es donde trabaja como un psicólogo. Bueno, mira, me siento mal, me siento deprimido, ¿cómo te sentís? Hoy está nublado. O sea, me explico, o sea, estamos hablando operan como psicólogos, literalmente, digamos, asistencialistas, donde no, ¿para qué voy a hablar con una persona si acá me lo resuelve, ¿no? Entonces el fuero íntimo, ya más sagrado de una persona, y que es importante esto de cómo hacer para romper la cajita, ¿no? Porque si uno empieza como a maquinar todo con la conciencia, conciencia de sí mismo y para sí mismo, pero no comienza a compartir ese pensamiento hacia el mundo externo del otro, mi prójimo, el que tengo a mi lado, lejos puedo salir de ese, digamos, ese claustro mental, porque en definitiva es un claustro mental, pero también es una idea totalmente velada, conferirle y ser confidente, si se quiere, de una inteligencia artificial a la hora de develar cualquier tipo de, digamos, de sentido muy, muy personalísimo, ¿no? Las Smart Cities, que son estas ciudades inteligentes, ya vienen desarrollándose hace tiempo y vamos hacia ese lugar. Habíamos arrancado una de las primeras, la primera fase de China, en 2017, que arranca al 2020, empiezan con todo esto la movilidad, perdón, autónoma, ¿sí? Los autos, bueno, ciudades inteligentes. Comienza, digamos, toda esta serie de dispositivos donde se va orquestando a nivel infraestructura, a nivel movilidad, digamos, el sendero necesario como para que el ser humano, primero como la maqueta externa, ¿no? El ecosistema. Bueno, y coloco a la persona en algo que ya funciona con dispositivos inteligentes donde hay monitoreo de sensores, ¿no? Hay sensores, digamos, que digamos, pueden percatarse del tipo de temperatura corporal que tengo al ingresar a una casa, entonces me ajustan la medida, desde un registro visual del IS y le doy una orden para que enciendan o no las luces. Bueno, el cuidado de los recursos, recursos del agua, cuidado de la luz con la cuestión de que hay sensores, fotosensores para ver, apagar, encender. El café me lo hace a los grados de ebullición que yo necesito el agua porque ya me lo configuro de tal manera, la heladera también, cómo necesito los alimentos. Bueno, entonces todo esto de las ciudades inteligentes, la house también, las casas inteligentes, ciudades inteligentes, movilidad, y esto de las ciudades bien interconectadas donde prácticamente mi vida cotidiana se desarrolla a pocas manzanas. Entonces, esta idea de, no, mira, la verdad que es nocivo que te traslades demasiado. ¿Para qué? Si vos podés trabajar acá, trabajar en la manzana, se tapó esta cuestión de la rotación de la persona humana de trasladarse, y también bajo la lógica de que es un perjuicio, dispendio de tiempo, y también es un costo para lo que es la huella, digamos, la huella, digamos, en materia ambiental, ¿no? Porque sabemos que también la persona deja huellas ambientales. Yo lo estoy diciendo bajo la filosofía de todo esto de lo Exacto, que exacto. sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, cuando el ser humano es el principal promotor de esta huella ambiental, hoy el ser humano es el gestor de la huella digital, ¿no? Entonces, primero fue una huella digital, literalmente durante a tiempo acelerado, del 20 en adelante, fue mucho huella digital. Ahora ya no es huella digital, ya es como la inteligencia artificial con todo ese pasado que nosotros le hemos dejado, ya literalmente empieza como a tomar decisiones por sí misma, ¿no? Y empieza a trazar, ya no solamente te muestra el presente y que tampoco te elabora el plan de cómo llegó a ese presente, ¿no? Que puede ser desde un plan de gobierno hasta una toma de decisión en materia privada, en materia productiva, sino que te avisó el futuro. Entonces, tomaron nuestro pasado, digamos, se hicieron de nuestro pasado, nos están mostrando una maqueta del presente y ya nos están pintando el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, es donde vemos justamente cómo es un plan bien maquetado, donde arrancó primero con estas ideas de las smart cities, ¿no? De la vida inteligente, de cómo hacer para la longevidad humana, por tener la mejoría en la calidad humana, en las condiciones de vida de la persona, que todo empezó con un enfoque de salud. Eso fue lo que nos vendieron, el enfoque de la salud.
pero hoy ya estamos hablando del reemplazo de la persona humana. Estamos hablando de la eliminación de la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, lo que dignifica a una persona justamente es el trabajo, recién dijimos, la esencia, la toma de decisiones, la voluntad, ¿no? ¿Qué es un acto jurídico? Para que hable de un acto jurídico tiene que haber una toma de decisiones libre, voluntaria, consciente, ¿no? Voluntad, discernimiento, intención, libertad. Fíjense todos digamos, los ítems necesarios para poder configurar cuando un acto es voluntario, ¿no? Y cuando configura un acto jurídico, con efectos, ¿no? En efectos legales. Entonces, hoy podemos hablar de un acto voluntario, una persona que prestó consentimiento a la hora de querer instalar una inteligencia artificial cuando no me dicen la letra chica y que en realidad están haciendo un sondeo pormenorizado de toda la información que yo vuelco, la utilizan para sus propios fines y después me dan un parecer o me libran, digamos, desde un plan de gobierno, un programa, un desarrollo societario, cualquier tipo, o un pronóstico médico. ¿Opero o no opero? ¿O cómo opero? ¿Me explico? ¿Cómo me diagnostico si tomo tal o cual medicamento? No me dicen sobre la base de cuál se tomó ese tipo de razonamiento, utilizaron toda la biblioteca del pasado, el pasado somos nosotros, porque nosotros somos el pasado, Jorge, para ellos. Para inteligencia artificial más química. Nosotros, los seres humanos, somos el pasado. Ellos son el presente y el futuro, ¿no? Y cuando digo ellos, que parece que les estoy dando mucha entelequia, es que ya estamos hablando de la singularidad tecnológica. Están trabajando en eso, en cómo desarrollar conciencia tecnológica. ¿Y a vos te parece que se puede desarrollar el sentido y la capacidad de alma, de conciencia, a la hora de querer entrenar una inteligencia artificial para ir a una guerra? ¿Para liderar una batalla? No quiero hablar de la Tercera Guerra Mundial, pero ¿me explico lo que estoy diciendo? Entonces, hoy, digamos, no se puede reemplazar a un artista, no se puede reemplazar a un escritor, ¿no? Al alma, la conciencia de la persona. La conciencia de la persona no se puede capturar por una inteligencia artificial maquínica. Así que bueno, nosotros tenemos las limitaciones de la persona humana propia de nuestra existencia, pero esa condición de vulnerabilidad es la que nos da la riqueza para poder conectarnos con Dios. En definitiva, subyace todo este discurso de cómo romper ese cordón, esa ligazón, ese nivel comunicacional que tenemos con nuestro Dios creador, ¿no? Por supuesto. Correcto. Entonces, Dios ya no existe, para ellos ya le dieron la muerte a Dios, porque quieren, a partir de esta implantación, de estas nuevas tecnologías, un modo de pensar único, porque ni siquiera va a ser un modo de manejarse, no de pensar, porque ya el pensamiento está eliminado. Exacto. Entonces, donde todo es De hecho, previsible, todo va a ser ya ni siquiera previsible. A ver, es como, mira, yo te voy a decir así para sintetizar, ahora te dejo, Jorge. Viste cuando vos, seguramente vos lo haces, yo lo hago. Viste cuando te compras un electrodoméstico nuevo, pero súper bueno de la tecnología. ¿Y vos qué haces? No sé vos, Jorge, pero yo leo el manual. Agarro el manual, leo el manual, porque no es que pongo enciendo. Leo bien para no hacer cometer errores. Entonces, acá va a haber manuales para todo. Entonces, fuera de ese manual, no hay manera de que encienda. Entonces, nosotros vamos a tornarnos en como fueran aparatos, literalmente, y bajo ese manual, bajo ese librito, ya está todo estandarizado. Una respuesta fuera del manual, listo, sos descartable, no estás en el sistema, no estás apto para operar. Eso quería agregar. perfecto. ¿Tú crees cómo te sientes ser parte, digamos, de estar viviendo estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos que son muy complejos para la humanidad? ¿Cuál es el sentimiento que pasa por ti? ¿Te sientes protagonista? ¿Te sientes bien viviendo estos tiempos? Yo en este momento estoy agradecida a Dios. ¿Vos te acordás la figura de Juan el Bautista? Sí. En el Nuevo Testamento habla de Juan el Bautista, que es como una voz en el desierto, ¿no? Como un precursor, ¿no? Y siento que cada uno de nosotros, basta con que podamos generar conciencia de despertar y de pensamiento crítico, ya estamos teniendo un zarandeo hacia el modus operandi convencional. En ese sentido, estoy agradecida a Dios y creo que somos instrumentos de Él para poder marcar la diferencia. Y si vos me preguntás hacia dónde vamos, esto se va a profundizar cada vez más. Lo que podemos sí es generar conciencia para que no vengan los políticos de turno a bajar directamente con todo el sombrerito de la tecnocracia. ¿Me explico? Que se puede hacer eso, se puede hacer eso. O sea, no permitirles que haya un pensamiento único. Eso es lo más importante. Estamos viviendo en este tiempo, ya estaba escrito, está escrito todo esto, yo creo mucho en una cuestión media apocalíptica, pero estamos ya en estos tiempos donde todo está digitalizado y vamos hacia el pensamiento único, el gobierno único.
¿sí? Un sistema de salud única, una renta básica universal única, políticas, a ver, globales, transnacionales, políticas únicas, o sea, religión única, o sea, vamos hacia ese lugar, todo muy unidimensional, muy blanco y negro. Entonces, para evitar toda esa decadencia masiva de la persona humana, tenemos que no quedarnos como chanchos esperando que los sombreritos de las corporaciones nos bajen como si fuéramos ovejas dóciles, ¿no? Exacto. Entonces, la condición de borrego, digamos, que va directo al matadero, no. Y eso se puede lograr. Yo en eso soy optimista, optimista y digamos, a nivel esperanzador. Entonces, para responder tu pregunta, ¿cómo te sentís ahora? Agradecida a Dios de que creo que estoy cumpliendo un rol, que lo tenemos que potenciar cada uno de nosotros cada vez más y que no estoy, digamos, de manera condescendiente aceptando todas las condiciones, sino donde uno puede generar conciencia. Vamos a ir a las últimas tres preguntas, Gretel, no te quito más tiempo. Vamos a las tres últimas preguntas. Hablabas tú del transhumanismo. La IA es parte de este transhumanismo. ¿Cuál es el objetivo de llevar al ser humano de Homo sapiens a Homo Deus, como decía Yuval Harari? Mm. Bueno, llevar al ser humano de Homo sapiens a Homo Deus, en realidad ellos te lo van a vender como Homo Deus, no es Homo Deus, es la tecnología como Dios. No, saquemos la palabra Homo Deus, no es Homo Deus, es más todavía. No es el ser humano como Dios, no, es la tecnología. Porque te lo están vendiendo como Homo sapiens, el centro, la sapiencia del ser humano, después el centro, el ser humano decide, no, yo soy el Dios de mí mismo, no, no sos el Dios de vos mismo, ni siquiera. O sea, hemos perdido la autonomía, la capacidad autonómica. Acá voy a leer una frase de la encíclica del Papa. El transhumanismo y el poshumanismo son el trasfondo ideológico que alimenta el entusiasmo acrítico por la tecnología. Está clarísimo ya con esa frase, ¿eh? Transhumanismo y poshumanismo, trasfondo ideológico que alimenta todo este acrítico, si bien es lo que justo estamos hablando, de no criticar este avance de la tecnología. Dice acá, absolutizar la inteligencia o el poder técnico empobrece lo humano, lo aísla, lo destruye el afecto, la voluntad y la relación. Entonces no es Homo Deus, no es Homo Deus, es la tecnología como Dios. Entonces Perfecto. quieren suplantar la esencia de la persona humana. Volvemos a la noción de inutilidad. Qué Llega un bueno. momento donde, lo han dicho estos grandes popes, hay entrevistas que está plagada, ¿no? Sí, Que sí. eso es un inútil, te lo han dicho, o sea, el inútil humano, la inutilidad de la persona humana, en términos productivos. Correcto. Te agradezco la aclaración, Gretel. Telegram Force de Chile dice, ¿cómo se entiende, Gretel, bajo esta dinámica de rivalidad que Estados Unidos realizará una transferencia gradual de tecnología a China? ¿Qué se puede remontar a Bush padre o antes? Una transferencia, a ver, la última parte que me dijiste que es Sí. una ¿Cómo se entiende, Gretel, bajo esta dinámica de, comillas, rivalidad entre Estados Unidos y China, que finalmente Estados Unidos realizará una transferencia gradual de tecnología a China? ¿Qué se puede remontar a Bush a ver, padre o antes? sí, a ver, acá vos, recién habíamos hablado hace un rato de esta situación de cómo China reaccionó fuerte, ¿no? Cuando le dieron este orgullo, ¿no? Con este juego, a partir de ahí dice China, bueno, ¿cómo poder establecer de alguna manera un lugar donde ya no sea únicamente China la que esté mendigándole los chips, ¿no? A los Estados Unidos, sino que pueda tomar iniciativas, digamos, de desarrollo de tecnología propia, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza como a trazar una serie de estrategias como para posicionarse, donde hoy, vuelvo a decir, con esto que ha lanzado el presidente, quiere abrir el juego, donde dice, no, mira, acá no son las corporaciones tecnológicas las que manejan, vamos a plantear algo a nivel intergubernamental, abrimos el juego y que todos los países puedan avenirse al código abierto. Si vos tirás la idea de código abierto, le estás rompiendo el juego al negocio económico, donde Estados Unidos se maneja literalmente y ellos van por más, los chinos dicen, no, yo te voy a dar mi tecnología de manera abierta, te voy a dar una inteligencia artificial que vos la puedas, no tengas que pagar, vieron que está el sistema pago, hoy tenemos lo básico, los que consumimos lo básico, pero después si queremos algo más, digamos, profesionalizado o más personalizado, vamos al pago. Bueno, China dice no, de ese mismo nivel, pero te lo voy a dar gratuito. Basta con romper, digamos, el negocio económico de los Estados Unidos, con lo cual
China hoy por hoy ya supera a los Estados Unidos porque tiene otro tipo de filosofía, otra idiosincrasia, ¿no? Eh, Antes era, digamos, una rivalidad netamente por un desarrollo, bueno, militar, ¿no? Por ver quién tiene más desarrollo militar, desarrollo nuclear, desarrollo, digamos, económico, productivo, pero hoy ya estamos hablando de un desarrollo a nivel de inteligencia artificial. Y hoy el que se posiciona primero en esta carrera es el líder a nivel planetario. Hoy China está con este plan de acá. El objetivo de ellos de máxima es colocarse sobre todo el globo. Van por ahí, van por ese sendero, y más con este lanzamiento que hizo el presidente, con lo cual, eh, a ver, muchos avisoran que para lo que es fines, yo estamos en el 26, para el 27 ya China va a estar pasando a Estados Unidos, para el año entrante. Wow, perfecto, Sí. perfecto, wow, tremenda fecha que nos da Gretel. Por acá, Alexis Fortín dice, ¿es posible que la IA ya existiese desde hace siglos y que, no, y que lo estén normalizando de a poco? Bueno, interesante la pregunta. Eh, lo que viene existiendo hace tiempo es la manera de poder generar marcos, digamos, de políticas que no solamente están dentro de la esfera territorial, sino que pueden trazarse de manera regional, porque hoy lo vemos bajo la faceta de la tecnología, pero lo que subyace también es una lucha por la concentración de poder, porque acá estamos hablando de poder, ya no solamente a nivel economía, ¿no? Estamos hablando de a nivel de incidencia en políticas de Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda esta regulación que estamos hablando habíamos hablado de una única moneda, una única religión, un único parlamento, un parlamento global, un parlamento mundial, donde se diriman todas las cuestiones, y una única manera de una toma de decisión, modus operandi, como una especie de manual, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo primero que se resquebraja? La noción de Estado-nación, que ya no existe como tal, la noción de soberanía, y el presidente chino fue claro en eso, dijo, nosotros queremos ser respetuosos de las soberanías de los estados. Y eso, en realidad, lo está tirando como, digamos, lo está tirando a la mesa en contra de la visión de los Estados Unidos con este avance de las grandes corporaciones tecnológicas, porque con este patrón económico ellos literalmente te dicen, bueno, te doy esta tecnología, pero estas son las condiciones. Estados Unidos se ha caracterizado durante toda su vida en imponer su sello ideológico, en imponer su impronta, ¿no? En barrer con políticas donde incluso ha financiado y dado ayudas, hoy lo sigue haciendo, ayudas económicas a países en situaciones de necesidad total. A cambio, tenés que hacer estos cambios, estas modificaciones sustanciales en tu programa de gobierno. Eso no te lo va a pedir China. China no te va a pedir no te va a decir, metete en la política, haceme esto. China viene acá, es un negocio económico. ¿Se entiende por dos carriles por donde va? Entonces, la Correcto. pregunta que recién hizo el oyente, de que si ya existió hace tiempo, bueno, existió bajo otra arista que tiene que ver con la imposición de pensamiento único, ¿no? En la imposición de pensamiento único que hoy es en materia tecnológica, pero ayer fueron estos grandes polos de poder, bueno, desde en su momento, bueno, todo lo que son las grandes corporaciones bancarias, la pequeña élite que maneja los BlackRock, bueno, es largo de contar todo esto, pero eh, digamos, todo el gran sector empresarial, Davos, todo, que han bajado políticas literalmente y por eso están las portadas de grandes revistas donde no es que hay un vidente, un brujo atrás que dicen, haceme la portada de Economist. No, ya la tienen armada. No tenemos una bruja detrás que le mandan a hacer la portada. Esto está absolutamente maqueteado. Este es el año de tal cosa, el año que viene, el año que, bueno, y ya estaba escrito que iba a ser el 2020, por eso provocaron todas estas situaciones de necesidad y urgencia de toda la población, donde tenemos el aula virtual, la conferencia virtual, la toma de decisiones virtuales, hasta, bueno, los asiáticos tienen la novia virtual, los geriátricos o las personas adultos mayores tienen el muñeco peluche que es el nieto virtual. O sea, ya se ven en estas condiciones, digamos, de ajenidad hacia el otro, ¿no? De hedonismo exacerbado, ¿no? Esta situación de interactuar con el ser humano me implica una pérdida de tiempo, bueno, y a partir de ahí, bueno, empieza toda esta potenciación, digamos, de desarme del alma, ¿no? Desalmática, si se quiere, ¿no? Qué De bueno, la persona humana. qué buen concepto, el desarme del alma. Mm, Excelente, Gretel, excelente, el desarme mm. del alma. Finalmente, estimada Gretel,
Yo sé que Palantir va por otro carril, pero no es un misterio que ustedes allá ya tienen el desembarco de Peter Thiel, que ya se está estableciendo en Buenos Aires. Por supuesto, Peter Thiel, el dueño, uno de los dueños junto a Alex Carr de Palantir. ¿Qué es lo que es, a juicio tuyo, el rol de Palantir en Argentina? Y no tan solo en Argentina, porque acá en Chile ya se reunió con José Antonio Caz. Adelante. Bueno, esto está bien claro que Peter Thiel fue mm, persona, declarado persona no grata, si se quiere, en cantidad de países donde ha hecho sus desmanejos. Y qué paradójico, ¿no? Si ya tenemos los antecedentes, uno antes de poder cerrar un negocio con alguien, ve los antecedentes. Es como una especie de hoja de vida, ¿no? Entonces, en base a eso, yo le abro la puerta, ¿no?, a un nuevo socio, a un nuevo inversionista, a una persona que me está queriendo realizar un aporte a nivel país, a nivel inversión. Ahora, si la inversión de eso conlleva un paquete cerrado, ¿no?, y un centro de experimentación social, como hoy se está convirtiendo Argentina, donde en este frenesí de querer atraer inversiones de manera con un desasosiego, digamos, inédito, ha colocado una situación de desnudez al poder político, fundamentalmente al presidente, donde a costa de lo que sea, dice, bueno, Argentina, acá tenés el territorio, hacé lo que quieras, ¿no?, en nuestro país. Eh, Esta cuestión de soberanía, ¿no?, lo que siempre decimos. Entonces, en el afán de querer atraer inversiones, se va a crear, además de los recursos naturales, él te dice, bueno, te vendo también el marco para que te manejes tranquilamente, que tiene que ver con la desregulación, el marco, digamos, en materia legal, para que puedas desenvolverte claramente. Acá hay otro tipo de negocios, ¿no? A mí lo que más me preocupa, o más me preocupa, lo que yo veo bien cristalizado, en realidad no es que me preocupe, porque yo ya esto lo vi hace tiempo, es la situación de Vendepatria, digamos. Es una persona apátrida. Una persona donde, si vos, digamos, no sos amante de la soberanía, no tenés la noción de nación soberana y libre, ¿sí? No tenés la noción de la importancia de la defensa irrestricta del territorio nacional, del beneficio primero hacia la esencia del ser nacional, para poder abrir las puertas de manera irrestricta a un capital bajo condiciones, digamos, que literalmente ponen desguarecido un país, literalmente ponen desguarecido un país, hace que, bueno, hoy, digamos, hay gran parte de la dirigencia política, muchos lo cuestionan, pero todavía no se han percatado de esta situación de minusvalía en la que nos está colocando, por lo menos acá en Argentina. Y lamentablemente está haciendo. ¿Por qué Argentina? Porque Argentina es un país donde lo que pasa acá resuena mucho en la región, a nivel Latinoamérica. Eso es lo que sucede. Es bastante delicado, pero lo que sucede acá es como que el mundo entero ya puso un ojo bastante en Argentina, pero por eso no es azaroso esta toma de decisiones. Y bueno, tenemos a este presidente hoy que nos toca. Y bueno, encontraron el terreno ávido. Bueno, está en nosotros, en la ciudadanía, en que podamos generar conciencia como para ir frenando todo esto, ¿no? Porque el que calla otorga. Sin duda, sin duda. Estimada Gretel, ha sido maravilloso contar con tu presencia hoy, lunes 10 de agosto del año 2026, que sin duda va a marcar un antes y un después. Lo digo porque hemos tenido el agrado de estar junto a una de las voces más autorizadas. Ella es abogada, es además socióloga, politóloga y por otro lado experta en gobernanza mundial, lo que respecta por supuesto a la IA. Es alguien, Gretel viene del año 2020 hablando de estos temas, estas temáticas, del año 2020 muchachos, no de ahora. Gretel, ideas finales para dar cierre, un abrazo fraterno a la distancia, como siempre, agradecer tu gentileza, tu buena onda. 1 hora 15 minutos nos ha regalado Gretel Ledo el día de hoy. Y por supuesto, da tus redes sociales para que nuestros amigos hispanoamericanos se puedan suscribir, por supuesto, al material que emana frecuentemente a través de tus redes. Bueno, sí, mis redes sociales me pueden buscar como Gretel Ledo. Estoy en mi canal de YouTube, constantemente subo materiales y bueno, estoy escribiendo también las columnas en Perfil, Diario Perfil. Con lo cual, bueno, tengo todas mis redes ahí, Gretel Ledo, voy a buscar en Instagram, Facebook, bueno, YouTube, en Twitter también, bueno, ex vendría a ser. Palabras finales. Dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea, que todo
el poder de la capacidad de invención, de la creatividad, los dones, los talentos, la esencia de la persona humana, nuestra singularidad. Dios nos creó a su imagen. O sea, nosotros no necesitamos de la inteligencia artificial maquínica para ser humanos mejorados, porque nosotros ya somos algo que ellos nunca van a poder replicar. Nunca van a poder replicar, digamos, la esencia de la condición humana. Con lo cual, hay que ser orgulloso de ser humano y volver a reivindicar esa relación directa que tenemos con nuestro creador, no traicionar el principio que nos hace singularmente humanos. Tremendo. Agradecimiento, Bueno, estimada Gretel. Un abrazo fraterno. Espero que hayas pasado un lindo cumpleaños junto, por supuesto, a los tuyos. Un abrazo fraterno, Gretel. gracias, Gracias. muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Gracias.